programa número 35. Inspiración, conversemos de la espiritualidad en la profesión. Seguimos con los programas, qué emoción, me provoca mucha emoción porque cada invitado es una inspiración al cambio. Así que bueno, Gaby Zárate les habla, actriz, productora, docente, pero ante todo un ser espiritual en constante crecimiento y expansión. Por eso generé este espacio para abrir nuestra mirada a nuevas posibilidades. Hoy tenemos como invitado a Sebas Iriberri. Él, bueno, es una persona dedicada a la alimentación consciente. Tiene, bueno, dos sitios, dos perfiles en Instagram, que ahorita los voy igual para los que lo vean. Después diferido va a quedar, lo voy a etiquetar en ambas cuentas. Y ahorita lo voy a fijar aquí para que lo puedan ir viendo. La Florinda. Aquí está. La Florinda. ¡Ay, qué emoción! Ahorita se va a conectar Sebastián. Bien, alimentación consciente, una granja biodinámica donde él genera estos alimentos desde un cuidado con los animales, con el espacio, desde una conciencia. Hola, ya están los amigos saludando, ¿cómo estás? Bueno, Sebastián además tiene un proyecto agroecológico de harina sin gluten, o sea, todo lo que tiene que ver con la comida desde su instancia número 0, dónde es gestionada, cómo es gestionada, el trato, ¿no? Y la energía. Ay, buenas noches, Gaby, que Dios te bendiga. Gracias, gracias. Me encanta que me saluden, que me manden corazoncitos y todas esas cosas hermosas. Hola, Gayfer, ¿cómo estás? Aquí estamos esperando a Sebastián que se nos una. Hoy vamos a hablar de, como les decía, de la alimentación consciente, porque no solo es comer para alimentarnos, ¿no? Es qué comida, qué energía tiene ese alimento. Y bueno, otra cosa que les quiero contar, que estoy muy emocionada porque está creciendo este programa. Hola Tote, ¿cómo estás? Que además de los martes de este horario, 7 p.m. hora de México, 10 p.m. hora Argentina, y bueno, y el país que se nos une, hoy es Argentina y México. Los jueves cruzamos los océanos y se nos une España, porque a esta hora España pues está dormidito, son como las 2, 3 de la mañana. Entonces, el jueves a las 4 de la tarde voy a estar con Anael Hervas, hablando de la comunicación con plantas y con la naturaleza. Entonces, ¿qué tiene este reino vegetal para decirnos, para aprender, para crecer juntos? Así que el jueves los invito a todos para tener este encuentro con Anael, un ser hermoso que tiene, bueno, todos sus años dedicado a esto y nos va a tener mucho para compartir. Como hoy Sebastián, que estaba ahí, me dice, bueno, ¿qué compartimos? Y me escribía por WhatsApp y como muy intenso en el querer entregar un contenido, ¿no? Yo lo conocí a Sebas en un vivo que él estaba haciendo donde hablaba de la fuerza de los alimentos y fue tan potente lo que él compartía que yo dije, bueno, lo quiero invitar aquí al programa para que todos podamos vibrarlo, ¿no? Y poder estar en sintonía con él. Hola Charles, ¿cómo estás? Qué bueno que estén aquí. Muy contenta con este encuentro, como todos en realidad, porque yo creo que les había platicado que para mí este espacio es súper importante. Hola Gri, ¿cómo estás? Porque a veces es necesario hacer una pausa, ¿no? Estamos todo el día con muchas cosas y a veces la atención a lo importante se nos va, ¿no? En las prisas, en los compromisos y las obligaciones que tenemos con la casa, con la familia, ¿no? Como que nos ponemos obligaciones.
ponemos el hacer en vez del ser. Y este es como un espacio para ser, para centrarnos, para estar con nosotros, para entrar en ese equilibrio, ¿no? Que es tan importante. Por eso como que voy compartiendo diferentes cosas que a mí me ayudan. Que me ayudan a crecer. Por ejemplo, la alimentación. Hola, Tai. La alimentación en mi caso es algo que yo sabía que tenía que, hacerle, que ponerle mucho, mucho foco, ¿no? Por muchas cuestiones personales. La educación alimenticia, en mi caso, pues era como muy de, pues lo que puedo, ¿no? Como salir del paso, ¿no? O sea, el alimento no desde un lugar de conciencia, de todo lo que implica, sino era más como, bueno, una necesidad física y bueno, y hay que comer y ya. Y fue mucho trabajo personal para llegar hoy a poder tener otro vínculo con la comida, ¿no? No me refiero para nada a lo estético, a si estoy delgada o si estoy gordita o si aquí o si allá, sino realmente a darle a mi cuerpo lo necesario para poder estar en armonía y en salud, ¿no? Y energéticamente vibrando con todo eso. Así que bueno, muy, muy feliz con estos espacios y creciendo mucho, la verdad, me llegan mensajes de todos ustedes, de lo bonito. ¡Hola! Ahí se unió nuestro querido Sebas. Así que le vamos a dar la bienvenida. Esperando que se una para que él nos comparta directamente con su viva voz, aprovechando este medio tan maravilloso que tenemos. Hola, Sebas. ¿Me oyes bien? Parece que no me escucha. Hola, Mani. Ahí se empiezan a unir los amigos. Siguen, Ezequiel. ¿Cómo estás? Ahí estamos con temitas técnicos, Seba. A ver, ¿ustedes me escuchan, amigos? Los que están conectados, ¿me escuchan bien a mí? A ver si alguien. Hola, ¿puedes decirme si me escuchas? Ezequiel 87. Patri, ¿sí? ¿Sí me escuchan? Ok, buenísimo. ¿Me ven bien? Todo perfecto. ¿Sí? Gracias, ese. A él no. No, a Sebas. Sebas, ¿tú me escuchas a mí? Porque tampoco veo que esté hablando, ¿no? Gracias, gracias. Qué bueno. Ay, gracias. Todos sí, 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 sí. Ok, perfecto. Ah, está viendo de acomodar el sonido. Perfecto. Te esperamos. Aquí tú eres la estrella que queremos aprender. ¿Qué es esto de la granja biodinámica y todo el trabajo que haces sobre la alimentación consciente desde el origen, ¿no? Te hice una presentación, tú tranquilo, estamos esperando. ¿Me escuchás, Gaby? Te escucho perfecto. Buenísimo. Lo que pasa es que había silenciado todo, pero me había hasta silenciado a mí mismo, para que no me sonara el celular a cada rato. Bueno, bien. O sea, cuando querramos silencio, le hablamos a Sebas. Cuando Está querramos buenísimo. harinas agroecológicas, le hablamos a Sebas. Buenas noches, Gaby, ¿cómo estás?
Muy buenas noches. Bien, bien, la verdad muy contenta. Para mí cada encuentro con un invitado es como una fiesta de cumple, ¿no? Que uno espera al invitado para saber cómo está, qué está haciendo, para compartir. Para mí es un placer estar hoy acá con vos. Y bueno, vamos a ver qué podemos compartir, ¿no? Porque de eso se trata. Sí, sí, yo les había contado a los amigos que te conocí en un vivo que hiciste que el título era La fuerza de los alimentos, ¿no? Y se había Ujú. puesto como muy intenso la conversación, muy, muy, muy enriquecedora y donde ahí me cautivaste, ¿no? Y dije, wow, esta persona tiene un saber que es muy interesante de compartir porque lo que veo en tus dos perfiles, ¿no? Tanto en este como el de la Florinda.granja, que son un emprendimiento que tienes de una granja tuya, ¿no? Que, o sea, que haces todo, de hecho, nada, es como un emprendimiento, granja biodinámica, ¿no? Esas palabras también que uno quiere como saber en profundidad qué es y para aprender uno más en su día a día y tener cada vez un vínculo más genuino con la alimentación. Sí, en realidad son dos proyectos eh, con los cuales estoy ahora compartiendo la vida mía. Por un lado comparto con Maxi y Alfonsina el proyecto de la granja biodinámica acá en el campo donde vivo y con mi compañera comparto el proyecto de las harinas, ¿sí? Están más o menos unidos también esos dos proyectos de alguna forma. Eh, y bueno, sí, estamos dentro del camino de la agricultura y de la alimentación ya hace unos cuantos años y por suerte fuimos descubriendo algunas formas de agricultura, algunas formas de transformar los alimentos que, bueno, nos dan satisfacción, ¿no? Que justamente es eso, buscar que lo que nosotros hacemos sea un alimento y no una comida, o sea, la base para que se pueda desarrollar o transformar en un alimento, ¿no? Básicamente es esa la idea, con la mejor calidad y con algunas cositas más, que es el aspecto que la biodinámica trae, ¿no? Más allá del no uso de determinados elementos químicos que se usan en la agricultura convencional o en la agricultura química, como le decimos. Bien, porque esos químicos, además de muchas cuestiones, también generan adicciones, ¿no? Sobre todo con las harinas. Sí, hay como básicamente dos aspectos. Un aspecto es el productivo de la elaboración de una semilla o de un grano que va a ser una harina, o de un fruto que se va a transformar en una comida, o en una hoja que va a llegar a un plato de la ensalada, ¿no? El manejo que uno hace con esos vegetales o con esas partes de vegetales eh, tiene una consecuencia después en el plato de comida, en el alimento que uno consume y después repercute de alguna manera en nuestra salud. Y lo que vos estás diciendo sería como un paso posterior, que es la elaboración eh, de estos alimentos a través de la industrialización, ¿sí? Con el aditivo o el agregado de aditivos o otras sustancias que se pueden transformar en una adicción, obviamente. ¿Se escucha bien, Gaby? ¿Y se ve bien? Se ve bien, a veces apenitas borroso, pero se te ve, y uno o dos veces como que se aparece el circulito, pero pero se te entiende la idea, así que va, fluye. ¿Tú me escuchas bien? Bueno, Mira, con respecto a esto que estás planteando, claro, como de la cuestión primaria, me parece a mí como fundamental hacer conciencia, porque a veces la vida diaria, las prisas, el estar uno en automático con ciertas cosas, ¿no? Nos olvidamos de la esencia, de lo importante, que es la raíz, o sea, de dónde viene ese alimento que yo me estoy poniendo en mi plato, ¿no? ¿Cómo fue tratado ese animal? ¿No? Hoy justo estaba viendo muchas cosas
claro, cómo fue tratado ese animal que luego yo como determinado alimento, ya sea de lácteo o de lo que sea, ¿no? El derivado que sea. Y creo que también esa base es como que uno la pasa, ¿no? El supermercado o la compra masiva, la pérdida del vínculo, esto que tú planteas también en tus redes, ¿no? El vínculo del comprador con el productor, ¿no? Como volver a ese origen hace a todo, ¿no? Es parte de ese condimento. Sí, Gaby, porque en definitiva lo que ocurrió a lo largo de muchos años y en los últimos años con mayor intensidad es que uno perdió la noción de lo que está haciendo cuando está consumiendo algo que está en un plato, ¿sí? Eh, Antiguamente se denominaba lo que uno ingería eh, como un vívere. La palabra que se utilizaba era eso, vívere. Después apareció la palabra alimento y por último la palabra comida y ahora, bueno, van a aparecer seguramente algunas palabras más difíciles de comprender para algunos. Eh, y es eso, es como que se ha ido perdiendo la esencia, como vos dijiste, de lo que hacemos en el acto de consumir o de ingerir determinadas sustancias, ¿no? Y básicamente es, en principio, el alimento, lo que nosotros deberíamos recibir como alimento, nos tendría que dar eso que se denominaba antiguamente como vibre, y es un dador de vida. O sea que el alimento en principio debería ser una fuente de vida. Después una fuente de elementos químicos y de sustancias que pueden o no conformar nuestro cuerpo o transformar nuestro cuerpo o nuestro cuerpo transformarlo en sustancias que nos van a dar energía. Pero la alimentación en sí es la fuente de vida para el ser humano. Y de eso debería tratar la producción de alimentos y la producción agrícola básicamente de los alimentos o de las materias primas. Eh, Esa mirada se ha perdido durante los últimos años y ha hecho que el ser humano tome una forma de alimentarse o de comer, básicamente, totalmente indiferente a esta esencia que vos decís que debería ser una alimentación o lo que debería ser un alimento. Sí, porque sabes que El mientras alimento no hablabas es me venían solamente un uno como, aspecto material. No, decía que sí, 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 el alimento no es solamente algo material, una sustancia, sino que ese alimento o esa sustancia en sí es el portador de determinadas fuerzas, que es el aspecto más importante que vemos desde la agricultura biodinámica, y, y a eso es lo que deberíamos volver a reencontrarnos para poder entender de qué se trata la alimentación, que no es solamente unas cantidades de elementos o de sustancias que podemos cuantificar desde la química, kilocalorías, hidratos de carbono, grasa, etcétera, etcétera, que están muy lindos, sirven para algunas cosas, pero no hacen a la esencia de lo que la alimentación debería ser. Eh, y todo el manejo que se inicia desde la siembra de una semilla transgénica hasta la elaboración de un producto en una góndola del supermercado, va haciendo esta transformación del alimento en que cada vez pierda menos ese aspecto cualitativo que es el dador de vida, el dador de determinadas fuerzas. Eh, de un fideo comprado en un supermercado. claro. Sí, creo que ahí, en lo que nos respecta hoy, el mayor parte agua fue la era industrial, ¿no? En todos sus aspectos y sobre todo con esta cuestión, ¿no? Como de alimentar a masas y ciertas cuestiones y posguerra, y hay como una cuestión histórica donde hace que cada vez la esencia de lo de esto, del vívere, del dar vida, se vaya perdiendo. Y
y ¿sabes qué? Venía a mi mente las emociones, ¿no? El campo emocional, cómo está ligado y emparentado con esta falta de conciencia en el alimento que ingerimos. Porque cuando uno está nervioso o cuando está muy angustiado, ¿no? De hecho, hasta las películas eh, hacen comicidad con eso, ¿no? De que la mujer se come los 4 kilos de helado, ¿no? Entonces creo que uno este estilo de vida, de presión y de estar como en una disconformidad con los sistemas, hace también que nuestro alimento esté el famoso, no tengo tiempo de hacer verduras porque lleva mucho tiempo. Y el tiempo, ¿no? Cuando, cuando uno no puede poner en balanza los valores, porque estamos hablando de salud, estamos hablando de esencia, ¿no? De que una fruta es un regalo divino que tú solamente tienes que sacar la cascarita y te lleva a nada, ¿no? O sea, Ujú. y es un dador de energía, de alegría, estás así un poquito como caidito por algo, te tomas un jugo de naranja y tu vitamina C hace que sol en tus venas, ¿no? Y esos son 5 minutos, pero uno lo cambia por un Tetra Pak que compra. Entonces, Ujú. creo que es como importante, yo digo siempre, hacer una pausa para ir a esta raíz y realmente empezar a tomar conciencia con seres como tú que dedican su vida, su trabajo, su pasión a esto, a este despertar desde este lugar. Sí, es un aspecto muy importante lo que vos decís, el ritmo de vida que llevamos, sobre todo los que viven en la ciudad, ¿no? En la actualidad, que inclusive a mí, que vivo en el campo, mis amigos siempre se ríen porque me conocen, es como que nos falta tiempo, nos falta, siempre hay que hacer, nos falta algo para hacer, eh, y estamos como corriendo y entonces no nos detenemos en estos momentos tan importantes que es el momento donde uno va a poder alimentarse y va a poder recibir estas fuerzas que uno debería o necesita recibir, ¿no? Eh, y bueno, lo que se llama comida rápida es eso. O sea, uno va en el auto, toca un botón, lo atiende alguien que ni siquiera le ves la cara, le decís qué es, ahora seguramente que ni siquiera es alguien, es una máquina que te recibe un mensaje y que después lo transforma en algo que por la otra ventanilla te lo va a estar entregando seguramente una otra máquina. Eh, entonces, ese, esa desvinculación con la alimentación, con los tiempos y con lo que realmente es, tiene que ver básicamente con la educación. No hay otra manera de transformar esa realidad. De hecho, esa realidad se transformó porque nos educaron o nos transformaron en consumidores de alimentos, en consumidores de comida, básicamente, de cosas que nos gustan o nos disgustan, pero no en cosas esenciales que nos hacen bien. Eh, por suerte, en la actualidad hay un cambio muy grande en muchos grupos de personas y sobre todo se ha dado este último tiempo bueno, del COVID a nivel, por lo menos en la Argentina, mucha gente se ha volcado a la alimentación más sana, ha empezado por ahí porque justamente tuvo más tiempo para poder escuchar y escucharse a sí mismo, porque no lo dejaban estar en la locura de subirse a un colectivo, subirse a un subte, ir a trabajar, estar en la oficina 10 horas, volverse corriendo a la casa y tener... Entonces hubo como, inclusive en esta situación eh, que es... que no es demasiado alegre, hubo muchas cosas positivas que nos halle, por lo menos de lo que yo puedo percibir en mucha gente, ha logrado que esta pausa que nos impuso la naturaleza, en este caso el COVID, nos permitiera tener ese tiempo de reflexión, ¿no? Y darnos cuenta de algunas cosas y poder entender que el camino así como lo vamos llevando eh, nos va a llevar a algún lado que no nos va a gustar cuando lleguemos al final y ver qué es lo que transitamos en este camino, ¿no? Sí, porque además en este tren
¿no? De construcción del alimento hasta que llega a mi boca y lo ingiero, ¿no? Tu parte, ¿no? Desde la creación, desde dónde viene, después cómo llega al vínculo con el otro y después yo qué hago con eso. Porque también yo puedo tener un producto agroecológico, súper cuidado, compro comida vegana, que le cantaron mantras mientras las hacían, pero yo estoy en un nivel que mi energía también, como hace que yo esté de una determinada manera, ¿no? Entonces creo que es momento, esto que decías de esto que estamos viviendo todos, es momento de integrar, de poder ser como una unidad, ¿no? Desde el decir, desde el hacer, desde el pensar, y qué nos estamos dando a nosotros. Ya nos lo dijo un gran maestro, Jesús, ¿no? No solo de pan vive el hombre. Entonces, los pensamientos son alimento, lo que escuchamos son alimentos para nuestro espíritu. Entonces, creo que todo ese conjunto de cosas es clave y uno lo manifiesta en todas las áreas y en esta es donde más se ve. Y sí, sí. Inclusive vos nombraste este aspecto espiritual. eh, bueno, la otra vez en la charla esa, una de las dos charlas que vos escuchaste con Alex, yo traje esa imagen de, de dos frases o de dos momentos en mi vida en los cuales yo me replanteé algunas cosas. Una de esas era algo que Fukuoka, un japonés que desarrolló un tipo de agricultura, la agricultura natural, eh, tenía escrito en una de las chozas y que decía algo así como comida correcta, pensar correcto, acción correcta. Y yo dije en ese momento, no me acuerdo ya qué edad tenía, pero era joven, estudiaba en la universidad, y dije, ¿qué tiene que ver la comida con el pensar, mucho menos con el hacer? Durante muchos años me quedó dando vuelta esa frase porque me parecía bastante irrazonable, incoherente, por ponerle algún término eh, de ese momento de lo que yo pensaba, y después muchos años eh, pasaron hasta que me encontré con otra situación parecida, pero que venía desde una profundidad diferente, y era a través de una entrevista que le hacían a Steiner, quien fue un personaje, una persona de principio del siglo, de finales de 1800, principio de 1900, eh, que tuvo la capacidad de desarrollar a través de una sensibilidad especial que él tenía para no quedarse solamente con el aspecto material de lo que nos rodea, sino poder traspasarlo. Desarrolló lo que podemos decir, o lo que se llama la antroposofía, y es una forma de ver e interpretar al ser humano y a todo el conjunto de la naturaleza y los seres que nos rodean, los que vemos y los que no vemos, y a partir de eso él también dio como pautas para eh, para todas aquellas actividades diarias del ser humano, sea la pedagogía, sea la medicina, sea la agricultura misma, etcétera, etcétera. Y en una entrevista que le estaban haciendo al señor a Steiner, Rudolf Steiner, alguien le pregunta por qué, esto es una simplificación de lo que está escrito, como pregunta en sí o el relato, por qué él pensaba que las personas tomaban muy bien lo que él decía, él planteaba determinados ejercicios para realizar, para poder ir acercándose a ese mundo que él podía ver, el mundo espiritual, y él les dice que el problema estaba en la alimentación, que los alimentos en la actualidad no tenían las fuerzas suficientes para generar la voluntad en el ser humano y poder ir haciendo ese caminito hacia un pasito más hacia lo espiritual, ¿no? Cuando yo leo eso, que no es tal cual lo acabo de decir, lo dije muy así adornado por mis palabras, dije, pucha, está diciendo casi lo mismo que dijo Fukuoka con otras palabras y así y mirando hacia otro lugar, pero es comida correcta, pensar correcto, acción correcta. Y cuando uno
puede interpretar esto. Vos lo dijiste en algún momento, algo sobre lo anímico, ¿no? Uno puede ver al ser humano con una imagen, al cuerpo del ser humano con una imagen completa de una forma de interpretarlo, y uno puede ver que el ser humano está como partido en dos. Hay un diafragma, y si uno mira hacia arriba y hacia abajo de ese diafragma, hay como una imagen especular, pero diferente e invertida de lo que hay por debajo de ese diafragma y por arriba de ese diafragma, o por arriba de la cavidad torácica y por debajo de la cavidad torácica. Y los intestinos y el cerebro, cuando uno los puede empezar a interpretar de determinadas formas, se da cuenta que están totalmente conectados y en realidad en sus formas y en muchos aspectos son órganos como imagen uno del otro. Y no es solamente algo que estoy diciendo así en forma pictórica, sino que ahora la ciencia ha descubierto un montón de esta relación que existe entre el cerebro y nuestros intestinos. Steiner dice que en realidad nuestro cerebro es los intestinos llevados a un grado de desarrollo superior a lo que lo hacen los intestinos. Y esa relación es así, porque cuando uno está muy nervioso, está muy estresado, hay un acto reflejo dentro de nuestro organismo que se da en la cavidad abdominal y se da en los intestinos. Y algunas personas más, algunas personas menos, tienen determinadas situaciones donde se les genera un trastorno en el proceso de la digestión a nivel intestinal. Y a la inversa también pasa, porque cuando hay un trastorno a nivel intestinal, hay una repercusión en nuestra cabeza, que nos duele la cabeza, tenemos jaqueca, o nos sentimos de otro lugar. Entonces, ahí en lo fisiológico ya vemos que hay una relación entre lo que comemos y lo que pensamos, y lo que pensamos y comemos, porque es un ida y vuelta, así como vos lo dijiste en ese momento. Y uno puede empezar a investigar desde la fisiología, desde la biología, un montón de cosas, y se va a dar cuenta que hay esa relación entre lo que pasa acá abajo y lo que pasa acá arriba, y a la inversa. De hecho, muchas de las enfermedades que nosotros tenemos en la actualidad vienen por problemas de alimentación que se trasladan a este ámbito, ¿sí? Y por ahí nosotros no tenemos la capacidad para poder ni verlo, ni interpretarlo, ni lo queremos ver, ni lo queremos interpretar de esa manera, pero es así. Bueno, la medicina china se basa en eso. El Qigong se basa en eso, o sea, en trabajar en los órganos porque tienen una correspondencia directa con el campo emocional y con el campo mental, ¿no? Es típico en los yogis, o sea, la yoga no como una postura, no como hago un asana para tener un mejor movimiento, sino el yogi, la persona que hace de su vida esa disciplina, una de las cosas típicas que somos lo que comemos, somos lo que pensamos y somos lo que decimos. Entonces hay una integridad en el ser. Y yo creo que estamos en esa era de empezar a integrar, porque si bien algunos están como en el camino, o estamos en el camino, algunos mucho más avanzados, otros menos, pero bueno, vamos en ese tren, hay una cuestión de todavía ver como cosas fragmentadas, ¿no? Y creo por eso que en todas las cosas hay que empezar a integrar, porque la sanidad es lo primero. Entonces, muchas veces cuando uno está contento y está alegre, a mí, por ejemplo, me pasa con el trabajo, ¿no? Mi trabajo, para mí no es un trabajo convencional, esfuerzo, hora, jornada laboral. No, yo puedo estar trabajando 24 horas porque amo lo que hago y me olvido de comer. O sea, ¿cómo? Porque de repente digo, no, o sea, uno está en eso y no es que el cuerpo necesita, porque si el cuerpo necesita, te pide, empieza a hacer ruidos, o sea, te pide alimento, ¿no? Sí. Tu energía baja, ¿no? Y de hecho, más ahora que también está como
de moda o raíz de este despertar de conciencia los ayunos intermitentes o, ¿no? O sea, cómo, cómo fuimos, esto de la educación que tú decías, ¿no? Que tiene que haber horarios para comer, ¿no? Desayuno, na. Y en cada país cambia. En México, por ejemplo, hay 3 comidas. En Argentina hay 4 o 5, ¿no? Y cada país tiene sus costumbres también. Entonces creo que eso es interesante de verlo en una totalidad, ¿no? Sí, y eso también hace a las necesidades de cada una de esas. En este caso dijiste eh, países, son culturas en sí que necesitan eso, o que en algún momento necesitaron y todavía siguen eh, en algunos sectores o en algunos lugares alimentándose de esa manera. Lo traigo un ejemplo bien vulgar. Yo he trabajado durante muchos años en el campo y conozco anécdotas de mucho antes de que yo trabajara en el campo, desde que las personas que trabajan en el campo, que es una de las actividades que yo realizo y que más me gusta y que he realizado varias veces en mi vida, eh, cuando empezaron los tambos acá en la Argentina y llegaron los primeros, o los primeros que empezaron con la actividad de ordeñar las vacas, uno de esos grupos grandes fueron los vascos, los cuales yo soy parte también. Eh, y ellos desayunaban a las 2 de la mañana, porque a la 1 de la mañana ya empezaban a trabajar, para ordeñar hasta las 5 de la mañana. Mm. Ah, se cortó, se cortó un poquitito cuando dijiste que desayunaban a las 2 de la mañana, porque a la 1 ya empezaban a ordeñar. Y ahí se nos cortó. Sí, Oh. digamos, de colesterol, por esa cantidad de alimentos grasos y en la cantidad que ellos comían, ¿sí? Eso lo comían a las 2 de la mañana y también lo podían comer de vuelta a las 8 de la mañana cuando terminaban el ordeño y arrancaban la tarea. Eh, y eso tenía que ver con la alimentación que ellos necesitaban y que su cuerpo necesitaba para esas actividades. Entonces, también creo yo que uno debe poder entender que la alimentación no es única para todos e igual, sino que cada uno va a necesitar su propia alimentación, sea una alimentación con carnes, sea una alimentación sin carnes, sea una alimentación sin cocinar o una alimentación con alimentos cocidos, o un mix de todo eso, ¿sí? Un equilibrio en todo eso, y eso va a depender de un montón de factores de las actividades que uno hace, eh, inclusive individuales de cada uno, que no tienen que ver ni siquiera con las actividades, porque con mi compañero Maxi podemos hacer las mismas actividades durante todo el día, pero cada uno tiene una fisiología diferente y una forma de metabolizar lo que consume, lo que ingiere como alimentos totalmente diferente, físicos diferentes. Entonces, yo no puedo decirle a Maxi, che, estás comiendo mal, porque yo no sé cuál es la necesidad de él. Ni él sabe cuál es la necesidad mía porque no vive en mi propio físico, en mi propio cuerpo. Entonces, como eso también uno debe poder eh, entender, ¿sí? Cuando está queriendo plantear un cambio en la alimentación eh, hacia uno o aquel que se dedica a, a aconsejar o a guiar a personas que quieren hacer ese cambio. Claro, dijiste 2 cosas creo que fundamentales, ¿no? Primero, no tratarnos como masas, y creo que ahí hay un punto donde quiero hacer foco ahora.
¿no? Esto de, bueno, dieta de tal cosa y todo vamos con eso, ¿no? O para tal generación es bueno tal cosa, o sea, no, porque todos somos únicos. Y